zurdos. Vamos a finalizar cambiando de tema y vamos a ver a Nicolás Márquez hablando con Viviana Hernández sobre la ansiedad. ¿Amiga o enemiga? Vamos a ver este video que ya hace 2 días fue realizado, 3 días fue realizado, pero bueno, es anacrónico. Se puede ver en cualquier momento. Evergreen, como digan en YouTube. Siempre verde, que se puede ver en cualquier momento. Así que vamos allá con este video de Nicolás Márquez y Viviana Hernández. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes, muy buen sábado. Y bueno, hacía tiempo que tenía ganas de hablar con Viviana. Ustedes saben que los sábados este año ha sido una novedad y los hemos dedicado a temas ajenos a la política que tienen que ver con la calidad de vida y que tienen que ver con superar nosotros mismos vulnerabilidades y debilidades que nos aquejan, nos atormentan o nos paralizan. Licenciada Vivi Hernández, no sé cuánto hacía que no charlábamos por este medio. ¿Cómo estás? Hola Nico, buenas tardes a toda la gente aquí en casa, en redes, que nos siguen y que se suman a esta transmisión en vivo. Muy bien. Bueno, por favor, amplifiquen, compartan, pongan likes, así el algoritmo llega a todas las latitudes posibles. Y hoy es un tema que me siento un poco, a título personal, interesado, porque cuando cada vez que me preguntan qué defecto tengo, tengo varios, por supuesto, pero siempre lo primero que me surge es decir que soy ansioso. Y bueno, con el tiempo menos. No sé si es por una cuestión psicológica madurativa o porque el cuerpo baja los decibeles con el paso Ayer decía, cuando estaba promocionando la charla de hoy, que bueno, todos tenemos una cuota de ansiedad y que vamos a ver, me hizo acordar a cuando alguna vez hicimos una conversación respecto al miedo, ¿no? Que el miedo lo tenemos todos y es necesario. Ahora, si están abriendo, yo escucho sonidos de que están tratando de abrir la puerta de mi casa o que están intentando, veo que están toqueteando la ventana y entonces eso me despierta a mí la alarma para llamar a la policía, para protegerme, para cuidarme, preservarme del peligro. Ahora, si yo veo una cucaracha y me asusto y entro en pánico, ya es un miedo insano, es un desequilibrio personal. Y entonces, esta dicotomía, esta pregunta, que en realidad fue idea tuya, respecto de si la ansiedad es una amiga o una enemiga. Bueno, me gustaría saber primero qué es la ansiedad y luego, ya que la ansiedad es parte constitutiva de todos los seres humanos, incluso no sé si de los seres vivos, pero de los seres humanos seguro, hasta qué punto la ansiedad es necesaria y nos ayuda y cuándo pasa a ser un elemento negativo y obstaculizante. Qué buena pregunta, Nico, y además qué buena introducción para el tema, porque, a ver, vamos primero a decir lo siguiente. Todos en alguna medida y en algún momento de nuestra vida experimentamos ansiedad. La ansiedad, por lo pronto en estos tiempos que corren, en estos momentos que vivimos, una vida tan vertiginosa, tan llena tal vez de demandas, tan con la idea de que vamos como detrás de las cosas, detrás de los tiempos, a veces que no nos alcanza el tiempo para todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que resolver, todo aquello que se impone en nuestra vida para que estemos, digamos, como consustanciados con la idea del éxito, de la productividad, etcétera. Todo eso nos lleva muchas veces a un estado de cosas adentro, interno, ¿no? Que se experimenta como ansiedad. Vamos a poner un poco el foco sobre qué es la ansiedad. La ansiedad es decimos en coaching, en lo que es neurociencia, en todo lo que es, digamos, un poco el abordaje desde la salud mental o desde el comportamiento emocional, decimos que es una respuesta anticipatoria. ¿Qué quiere decir? Como si nuestro cuerpo estuviera corriendo más adelante, nuestra mente junto con nuestro cuerpo, porque los síntomas los experimentamos físicamente, estuvieran corriendo más adelante que los acontecimientos. Es decir, nosotros nos adelantáramos con nuestro cuerpo y nuestra mente a lo que sentimos que puede suceder. La ansiedad está vos mencionaste el miedo como un tema de conversación en otros vivos, y verdaderamente son dos cosas muy ligadas, son dos emociones muy ligadas. Pero vamos a enfocarnos hoy en la ansiedad, porque la ansiedad tiene como un circuito muy específico. La ansiedad arranca por un lugar de nuestro cerebro que se llama amígdala. Es una zona de nuestro cerebro en la que detectamos el peligro.
Es decir, nuestro cerebro está de alguna manera configurado para que nosotros demos respuesta a todas las situaciones posibles de la vida cotidiana. Esta parte que nos pone frente a la situación de luchar, defendernos, congelarnos, huir, es la amígdala. Es esa porción pequeñísima del cerebro en la que interpretamos, decodificamos un estímulo externo o interno como una situación de peligro que nos pone ante la amenaza de nuestra integridad física, etc. ¿Ok? Entonces se activa esa amígdala, la amígdala. Hay otra parte que interviene en el proceso de ansiedad, que es la corteza prefrontal, que es esa parte de nuestro cerebro del lenguaje, donde nosotros analizamos, somos reflexivos, en esa parte donde podemos pensar, digamos, la situación analíticamente, ¿sí? Y después existe la respuesta de nuestro sistema nervioso autónomo, que es todo lo que sucede en nuestro cuerpo cuando experimentamos ansiedad. Nuestro corazón se acelera, nuestra presión sanguínea muchas veces sube, la respiración se vuelve más dinámica, padecemos muchas veces temblores, muchas veces una sensación de mareo, de cosquilleo en los miembros inferiores y superiores. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto sucede básicamente porque al interpretar peligro, la amígdala le dice al cerebro, mira, estamos ahí frente al león, que puede ser, digo, desde una situación real a una situación ficticia. El cerebro no distingue entre lo ficticio y lo real, razón por la cual, por ejemplo, nosotros experimentamos miedo con una película de terror, ¿no? O sea, es un guión escrito por alguien para provocarte determinada emoción y nosotros la creemos porque nuestros cerebros no distingue en ese momento que lo estamos viendo o experimentando, que estamos ante un guión de una película creado para producir esa emoción. Digamos que nos tragamos el cuento, nos comemos el cuento, ¿no? Entonces, como nuestro cerebro no distingue, se prepara para la huida o para la defensa o el congelamiento. ¿Qué sucede? Se disparan dos neurotransmisores o dos hormonas, que son dos hormonas del estrés ligadas a la ansiedad, al miedo, que son la adrenalina y el cortisol. Cuando estas hormonas se disparan en nuestro cuerpo, empezamos a sentir... ¿Estoy aquí? ¿Estoy? Hola, hola. ¿Hola? ¿Estoy? Sí, tuvimos un intervalo insólito, no sé por qué. Sí. Bueno, mi internet no está siendo muy confiable en estos días y gracias al señor Elon Musk, la semana que viene tendré un internet confiable. Voy a describir lo que va a suceder. Razón por la cual mi ansiedad sobre mi rendimiento de internet o el rendimiento de internet para mis sesiones y mis vivos Te hago una pregunta porque sí. vos asociaste la ansiedad con todo lo negativo, con el peligro, para huir, para defenderse, Pero, por ejemplo, ¿qué pasa digamos, la ansiedad es un concepto que también tiene que ver con las expectativas positivas. No veo la hora de terminar tal cosa e irme de vacaciones. O no veo la hora de ir al Sí, pero recital. no lo experimentamos, físicamente no lo experimentamos igual. O sea, cuando vos tenés esa ansiedad, que es esa respuesta anticipatoria, suponete que decís, bueno, no veo la hora de terminar mi año de trabajo para irme, no sé, ahora en la fiesta, si en enero de vacaciones, que me voy a ir 15 días con mi familia de vacaciones. El Sí. cuerpo no lo recibe como algo que tiene que ver con la amenaza o el riesgo. El cuerpo lo recibe de otra manera. Entonces, experimentamos una ansiedad de grado muy diferente. Digamos que se parece mucho más a la inquietud y no se disparan todos los síntomas físicos que suelen dispararse en una ansiedad de moderada a severa, que puede llegar, por ejemplo, hasta una crisis de pánico, ¿no? Quienes alguna vez hemos experimentado crisis de pánico, y yo soy una que los experimenté hace muchos años, pero los tuve sostenidos durante un cierto tiempo, hemos tenido mucha dificultad en lograr como puntualizar el problema, es decir, la situación, el disparador, ¿no? La situación que nos llevaba a esa crisis de pánico. Entonces, cuando nosotros tenemos, hay algo que es como muy evidente, Nico, que es lo siguiente. Cuando tenemos una ansiedad, vamos a llamarle así, una ansiedad positiva, ¿sí? Estamos experimentando como una respuesta anticipatoria, pero lo primero que sucede es que no se disparan esos neurotransmisores que dispara la amígdala. O sea, no aparece el cortisol o aparece un nivel muy pequeño de cortisol, no tenemos casi estrés con eso, y aparece una cosa como muy tal vez sea adrenalina, pero muy, muy sutil, digamos, ¿no? Es una cosa muy sutil, o tal vez aparezcan otros
neurotransmisores como la oxitocina, como la serotonina, otros neurotransmisores que nos provocan otras experiencias emocionales y físicas, ¿ok? No son displacenteras, Pero agradables. son agradables. Agradables, Sí, agradables, agradables. sí. Pero te quería decir esto. Bajo la neurociencia, la ansiedad es esta respuesta anticipatoria que nace en el cerebro químicamente, ¿sí? Por un disparador y viene como a cerrar un circuito entre la amígdala, la corteza prefrontal y el sistema nervioso autónomo, y todo eso genera toda esa sensación desagradable de disconfort que muchas veces sentimos ante la ansiedad. Esta cosa que decimos, tenemos un nudo en la garganta o una cosa que nos aprieta el pecho, ¿no? Y que sentimos como el cuerpo diferente. Eso desde la neurociencia, digamos, está suficientemente como estudiado ya y como que hay algo que ya está determinado que recorre siempre el mismo circuito cuando se genera ansiedad. Ahora, ¿cómo lo miramos desde el coaching? ¿Cómo lo miramos desde el coaching, desde la comunicación no violenta? Bueno, lo miramos entendiendo esto, entendiendo el aspecto, digamos, neurocientífico que tiene esto, para explicarlo, pero también mirando desde otro lugar, desde un abordaje, digamos, más ligado al emocional, que es, ¿qué me viene a decir la ansiedad? ¿Qué necesidad no atendida hay en esa ansiedad que se está manifestando en mí físicamente y químicamente? ¿Qué necesidad no atendida? ¿Y qué quiero decir con necesidad? Por ejemplo, si suponete que me preocupo, y voy a citar aquí algunas cuestiones que aparecen en sesión. Tengo personas que están en este momento consultando mucho, y yo te lo había propuesto un poco como tema de debate también. El Sí. tema de la intervención de la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con nosotros con la intervención de la inteligencia artificial sobre nuestro futuro laboral? ¿No? Hay muchas personas en este momento súper ansiosas y muy preocupadas acerca de cómo va a impactar en su presente y en su futuro laboral la inteligencia, la participación de la inteligencia artificial, digamos, Gemini, ChatGPT, el nombre que le quieras poner, ¿no? Meta, el nombre que le quieras poner. Y de algún modo aparece ligado a esa incertidumbre una ansiedad muy grande, ¿no? Cuando esto aparece, la primera pregunta dentro del espacio de coaching es, ¿qué crees que te está diciendo esta ansiedad que aparece sobre alguna necesidad vinculada a esto que estás expresando, ¿no? A esto que estás manifestando? Y bueno, ahí aparece, por ejemplo, la necesidad de cobertura económica, ¿no? Como una necesidad muy evidente y muy sensible vinculada a lo que es el futuro laboral. Y bueno, pero si la inteligencia artificial me va a sacar de mi puesto de trabajo, va a bloquear posibilidades para mí, no voy a poder hacer tal o cual cosa porque esto va a estar tan automatizado que no se va a necesitar, digamos, de un ser humano que lo haga. Y un poco me parece que también, a propósito de esto, para poder empezar como a registrar una realidad que vaya más allá del miedo, que no esté tan conectada con ese miedo, ese sesgo catastrófico que muchas veces le ponemos al futuro, mirar un poco también la historia, ¿no? Es decir, nosotros ya hemos pasado por determinados lugares donde donde tuvimos una interacción importante con herramientas novedosas, ¿sí? Que vinieron a reconfigurar el mundo del trabajo. Ya lo tuvimos a eso, ya lo hemos pasado. Lo hemos pasado innumerables veces. Imaginemos no solamente, digamos, lo que nosotros hemos vivido en términos presenciales, sino también imaginemos lo que fue en el mundo del siglo XVIII la revolución industrial, ¿no? Cómo cambió el mundo del trabajo cuando todo era artesanal, cuando todo era, las personas intervenían de un modo muy sólido, muy contundente en la elaboración de productos, y empezó a hacerse todo de una manera total y absolutamente diferente, prescindiendo gran parte de esa mano de obra. ¿Qué sucedió? Bueno, las personas tuvieron que pensar que volver a mirar sus propios atributos, sus cualidades, sus potencias, sus habilidades, sus competencias, para entrar a pensar en qué forma novedosa puedo yo intervenir en este mundo y qué le puedo ofrecer yo a esto y no qué esto me puede ofrecer a mí. Muchas veces cuando vamos en busca de un trabajo llenos de ansiedad porque nos den ese trabajo, nos preguntamos qué tiene este trabajo, qué tiene esta empresa, qué tiene este lugar para ofrecerme a mí, ¿no? Cuando tal vez la pregunta, porque tiene que ver también con mi zona de control, es qué tengo que ofrecerle yo a esto, qué tengo yo para ofrecerle a esto.
¿no? Y ahí empiezo a darme cuenta de cuáles son mis cualidades, cuáles son mis competencias. Y tal vez en el mundo del futuro, y vuelvo al tema de la inteligencia artificial, para achicar un poco esta ansiedad, cierta cuota de pánico que muchas veces nos da mirar este futuro tan incierto, donde la máquina va a tener un lugar preponderante, las formas de inteligencia artificial van a tener un lugar preponderante, y pensar en cualidades que todavía, al menos todavía hoy, no son transferibles a las máquinas, que son profundamente humanas. Por ejemplo, vos sos abogado, vos nunca ejerciste, pero hay una parte del ejercicio del derecho, de la abogacía, en la que nadie podría sustituirte. Por ejemplo, viene un cliente, ¿no? A tu estudio, a la consulta, a contarte de lo que le está pasando, que lo tiene sumamente angustiado, una situación de división de herencia con unos hermanos, una situación de divorcio vincular y de división de bienes, una situación de custodia, una situación, X situación, no importa cuál, ¿sí? Y viene con mucha angustia y con mucha ansiedad porque no sabe cómo puede resolver esto. Todo lo que vos vas a poner humanamente en acción en esa conversación, no lo puede hacer hoy el chat GPT. Vos le podés decir, vos le podés al chat decir algunas cuestiones que Pero, algorítmicamente van a resolver cuestiones pero burocráticas. no solamente en calidad de abogado, porque siendo mi oficio el de escritor, El de escritor. Bueno, vos también, con la también. inteligencia artificial le decís, haceme un libro. El otro día estaba viendo en Instagram una cosa que me llamó mucho la atención, porque es de un esnovismo importante. Había una firma, una empresa, o no sé qué, que te decía, te mostraba la tapa del libro, ¿no? ¿Qué sé yo? Este libro, te decía, bueno, imagínate tu nombre en la tapa del libro y nosotros te lo hacemos con inteligencia artificial, vos orientanos sobre qué querés que sea el libro y te lo editamos y vos estás en la tapa y sos el autor. Etc. O sea, de lo que se trataba, de que vos te jactes de haber escrito un libro, que no escribiste. Pero la realidad es que la inteligencia artificial te puede escribir un libro. Yo nunca leí un libro de inteligencia artificial, pero te quería hacer un comentario. Mientras vos hablabas, me tomé un trabajo A ver. para calmar la ansiedad de los que temen al avance tecnológico. Yo soy un convencido de que el avance tecnológico no solamente no quita empleo, sino que lo genera y lo hace más agradable y nos permite tener más tiempo libre para nosotros. Si yo tuviese que pensar, fantasear, cuál es el país tecnológicamente hablando más avanzado del mundo, me parece que es Japón. Bueno, no sé si coincidís o no, Corea, habría que buscarlo, pero si Corea, no, no es el uno. Si no es el uno, está dentro de los 3 o 4 Taiwán, más Corea, importantes. sí, los países asiáticos, probablemente. Bueno, pero tomé Japón, que está ahí, Sí. bien. La tasa de desempleo en Japón, acabo de googlear. Dato de octubre del 2025, es decir, del mes pasado. 2,6. Y el 2,6% no es que hay 2,6% de desempleados. Cuando se produce una tasa de este tenor tan baja, es sencillamente gente que por X motivo dejó de trabajar y está buscando otro trabajo y otra posibilidad. Es el tránsito, la transición entre salir de un empleo y buscar a otro. No es que hay desempleo. Es sencillamente que siempre hay una etapa de transición entre que dejas un trabajo y adquirís otro. 2,6. El país más tecnológico o más con mayor avance del mundo. Lo cual pone de manifiesto que el temor que vengo escuchando desde que nací, de que la máquina va a reemplazar al hombre, siempre los cambios producen un estrés. Seguramente que cuando apareció la electricidad, el vendedor de velas se quedó sin trabajo. Y bueno, pero ¿cuántos puestos de trabajo se crearon como consecuencia del advenimiento de la electricidad? Sí, y además otra cosa, que es un poco también lo que les planteo a mis clientes cuando traen este tema de la ansiedad ligada a la incertidumbre laboral, ¿no? Que es, bueno, tal vez a ver, lo voy a decir como vulgarmente, es la patada en el traste que muchas veces necesitamos para salir de esa zona de confort, ¿sí? Y para avanzar y crecer en el desarrollo de nuestras habilidades, nuestros dones, nuestras competencias, porque muchas veces en ciertos lugares nos quedamos en una zona de confort. A ver, hoy las generaciones nuevas no piensan la vida de esta manera, pero las generaciones más parecidas a las nuestras en edad, probablemente están pensando como en que, bueno, acá me voy a retirar, acá me voy a jubilar, ya sé todo lo que quiero saber respecto de este trabajo, ya digo, no necesito crecer más, no necesito porque ya como que la sé de taquito, ¿no? Y es todo lo que necesito hacer. En cambio, creo que el advenimiento de esta clase de desafíos nos ponen ante la necesidad de ver qué más tenemos para ofrecer, qué más tengo yo para ofrecer, qué puedo hacer que hasta ahora no lo pensé, cómo puedo implementar, cómo puedo desarrollar una parte de mí que todavía siento que no está completamente desarrollada.
yo también profesionalmente muchas veces me lo pregunto, pero no me lo pregunto desde esa ansiedad, si querés, muy poco saludable, de creer que hay ahí un peligro de extinción laboral para mí, sino como una amenaza incipiente que me está, como un reloj, ¿no? Que me está corriendo de atrás, sino como algo que me está invitando a mirarme de alguna manera y de decir, bueno, a ver, ¿para dónde va esto? ¿O para dónde siento yo que va esto? ¿Y para dónde puedo ir yo para ofrecer mejor calidad de servicio, de acompañamiento, de escucha, prestar esto que de alguna manera prestamos los coaches, que es nuestra escucha, nuestra reflexión, nuestro entendimiento, el acompañamiento que ofrecemos, eh, para que esa persona pueda desarrollarse mejor y pueda vivir una vida más saludable y más integral? Ahora bien, ¿cómo lo puedo hacer? Como no tengo, y acá viene, me parece, una gestión saludable de la ansiedad, no vivo, no convivo con esa sensación de que o es mañana o la inteligencia artificial me aplasta y ya me tengo que poner a pensar, bueno, si hago tortas o qué hago para afuera, porque de verdad es que como coach ya no voy a vivir más porque me reemplazó no sé, una robot muy, muy, muy pituca en un estudio o en una oficina. Como no tengo la ansiedad de creer que eso me va a ocurrir inevitablemente en un futuro cercano, me puedo dar el tiempo, bajar mi nivel de ansiedad, hacerme todas estas preguntas y darme el espacio interno y el tiempo para preguntarme qué puedo hacer yo para evolucionar. Y cuando entro en acción, aunque sea con una acción minúscula, Nico, cuando entro en una acción minúscula, todo aquello que empezó a generarse físicamente a partir del estímulo de eso que interpreté como amenazante para mí, empieza a disolverse, o al menos empieza a atenuarse enormemente. Lo que atenúa la ansiedad, lo que empieza a bajar mi grado de ansiedad, es el entrar en conciencia de realidad de qué es lo que está pasando en este momento, en este preciso momento. Por ejemplo, hablo de mí en este momento. En este momento, a mí la inteligencia artificial no me está quitando nada de trabajo. Nada, No, no compito con la inteligencia artificial. Aun cuando sé, y lo sé positivamente, porque hay gente que me lo ha dicho y me lo ha dicho a veces como un poco avergonzada o como un poco preguntándose hasta dónde llega esto, que le ha preguntado sobre determinadas, no sé, situaciones emocionales al ChatGPT. Pero yo siento que esta conexión que tengo con el cliente, esta cosa de la empatía, esta cosa de una escucha calificada, el chat no llega hasta ahí todavía. Entonces no me siento compitiendo con la inteligencia artificial. Por eso no experimento, al menos respecto de mi futuro laboral, de ninguna manera, no estoy experimentando estas cuestiones que tienen que ver con una ansiedad que se puede salir de borde, ¿no? Porque hay gente que realmente lo vive con una ansiedad al borde de la angustia o ya angustiante, ¿no? Hay un gran teórico de la inteligencia emocional que se llama Daniel Goleman, sí. que escribió libros interesantes sobre la inteligencia emocional, que habla del secuestro amigdalar. ¿Qué es el secuestro amigdalar? Cuando tengo como la amígdala secuestrada al punto tal de que yo vivo en un estado de ansiedad crónica, un estado crónico de ansiedad. Es decir, no puedo bajar mi nivel de ansiedad. Todo lo que interpreto en mi presente y en mi futuro es bajo este signo, bajo este sesgo del catastrofismo. Todo me va a ir, o sea, mi jefe me mandó un mail y ya cuando lo veo en la bandeja de entrada digo, ¿qué me querrá decir? ¿Estará en peligro mi trabajo? ¿Me irá a retar? ¿Me irá a sancionar? ¿Me irá a suspender? ¿Qué me va a decir? ¿Va a ser incómodo lo que voy a leer? Uy, no, mejor lo paso de largo, lo leo después porque ahora me siento totalmente ansioso, el corazón se me aceleró. Y es una forma interpretativa, porque en realidad, digo, tal vez el mail no dice nada, pero yo ya me hice toda la película, como decimos, ¿no? La película. Y cada estímulo que viene del exterior eh, dispara esta clase de pensamiento, dispara la emocionalidad que viene a partir de ese pensamiento catastrófico y dispara todos los síntomas físicos que vienen a partir de esa emocionalidad. ¿Se entiende cómo es la secuencia? O sea que estaba pensando el otro día me llegó, bueno, quiero aclarar que todos los que quieran contactarse con Viviana lo pueden hacer debajo del video, directamente le escriben y cualquier consulta, cualquier inquietud y directamente tienen acceso a su WhatsApp y le hacen la pregunta de cualquier lugar del mundo. Así que fíjense cómo la tecnología en lugar de apagar el trabajo lo amplifica y lo facilita porque uno ni siquiera tiene que trasladarse para tener una sesión. Yo trato de hacer todo lo que puedo sin moverme de mi casa, ¿viste? Mira, Nico, si me permitís, fíjate a veces como la sola interpretación de algo que pudo haber sido un elemento,
un elemento enorme en términos de ansiedad, pudo haber definido el panorama personal, emocional y laboral para mucha gente. Voy a citar un ejemplo. Cuando llegó la pandemia, muchas personas dijimos, esto es el acabose. Digamos, no, lo digo en plural, no me cuento en realidad entre ese grupo de gente que lo veía de esa manera, pero sí apareció en mí cierto escepticismo acerca de cómo iba a ser este tránsito por la pandemia. Nunca imaginamos que íbamos a tener tantos meses de encierro, y que se iba a reconfigurar de tal manera nuestro escenario laboral. ¿Qué vino a traer la pandemia como corolario o como resultado, digamos? El streaming. Bueno, el mundo de lo laboral se reconfiguró para siempre, no volveremos atrás. Por ejemplo, en mi caso personal, a partir de la pandemia, muchas personas empezaron a pensar que, bueno, que si no tenían su sesión de coaching en forma presencial, no era nada demasiado diferente que lo tuvieran en forma remota. De hecho, tengo clientes en el lugar donde vivo que también lo hacen de forma remota. No vienen a mi estudio presencialmente, sino que prefieren hacerlo en su casa, cómodos, en un lugar donde se sientan, qué sé yo, mejor, Y no ¿no? tenés que perder tiempo de No se, traslado ni gastar en traslado. exacto, no se pierde tiempo de traslado, no se pierde tiempo pensando qué me pongo, me saco, estoy en, no sé, en ojotas y me las tengo que sacar. Quiero decir esto, no es más cómodo en todos los sentidos posibles. Y esto, de alguna manera, permitió que muchas cosas de la incertidumbre laboral se fueran aquietando de una manera casi invisible, porque a medida que las personas fueron comprendiendo que no había una cuestión en que la presencialidad posibilitara algo de la conversación que lo remoto lo impedía, cuando entendieron eso, entonces dijeron, bueno, hagamos uso de la tecnología, y ahí aparece de nuevo la tecnología como herramienta, ¿no? Como vehículo de comunicación y no como un impedimento. De hecho, yo hoy tengo clientes en Portugal, en España, en Alemania, en Estados Unidos, en Paraguay, en Chile. Tengo clientes realmente por todo el mundo y nada me impide, digamos, más allá de los usos horarios, que nos pongamos de acuerdo, sincronicemos agendas y que podamos tener conversaciones como si vivieran a una cuadra de mi casa, ¿no? Mira, te cuento una cosa lúdica. Vos sabés que uno de mis costados que conservo de la niñez es mi pasión por la música de Miguel Mateos, ¿no? Como este sábado próximo tiene un concierto en Buenos Aires, estaba viendo un reportaje. Está indignado con que vos le escribís al celular, hacés una canción así, estilo Beatles, de amor, y en 3 minutos te la arma. Entonces está como diciendo, bueno, o por ejemplo, hizo una crítica velada a la reunión de Soda Stereo, que es un poco, digamos, donde toca el bajista, el baterista, y aparece Gustavo Cerati como un holograma, como una cosa que, bueno, en realidad, el que quiere ir tiene la libertad de ir. Artísticamente eso es nulo, es casi como poner un disco y mirar un espectáculo de cine, prácticamente. Pero bueno, te cuento que Queen lo va a hacer con Freddie Mercury en breve. Bueno, son negocios, ¿no? Pero yo me acuerdo patente de esto. A ver, para mí la pandemia fue una bendición, nunca creí en ella, ni me dejé pinchar, no miraba TV, ni periodista, ni médico mentiroso y ensobrado, me dediqué a estudiar, compré el libro de desarrollo personal, cursos virtuales, abrazos, gracias Luis, y muchísimas gracias. Gracias, bueno, Luigi. Claro que sí. Mira, yo me acordaba de esto. 30 años atrás, más, sí, década del 90, digamos, fin de los 80, principios de los 90, yo empecé a ir a bailar. Y estaba de moda la música techno. ¿Qué era la música techno? Hay bandas que trascendieron, Depeche Mode, Pet Shop Boys, Erasure, bueno. Imagínate, 30 años atrás, ni quiero pensar lo que es hoy un sintetizador actual, ¿no? Vos tenías un sintetizador que te ponía la batería, el bajo, la música, tenías un tipo armando todo eso y el cantante. Y yo pensaba, 30 años atrás, digo, bueno, un tipo que arma una banda, ¿para qué quiere un bajista? ¿Para qué quiere un saxofonista? ¿Para qué quiere un pianista? ¿Para qué quiere? Si en definitiva está todo en un sintetizador. Yo tocaba en esa época amateurmente y teníamos un amigo mío que se había comprado un super teclado y tenía 2 millones de sonidos y los intercalaba y todo. Bueno, muy bien. Esto hoy debe estar con una evolución brutal. Sin embargo, fue una moda de 1, 2, 3 años y después las bandas volvieron a ser al estilo tradicional, con un sonido mejorado, porque la tecnología avanza, pero sin embargo no reemplazó nada. Y esta cuestión de traer
un cantante muerto y juntar a los Beatles y los reconvertimos. Está bien como juego, pero en el fondo es una moda ante lo novedoso. No perdura. Esa es mi percepción. Mira, estaba pensando mientras vos decías esto que, digo, hace mucho que convivimos con aspectos, suponete, de la inteligencia artificial o determinada tecnologización de la vida que nos pone ante situaciones novedosas que podrían disparar en muchos de nosotros un nivel absolutamente tremendo de ansiedad. A ver, pensá en esto, Nico, o pensemos, reflexionemos juntos sobre esto. Pensá qué les pasa hoy. Vos hablabas de Miguel Mateos, ¿no? De qué le pasa con este tema. Sí. Pero pienso en otros tantos que escuchan, por ejemplo, cosas tales como que un DJ que convoca multitudes, pero multitudes, o sea, millones de personas en lugares abiertos que pagan excelentes tickets por ir a escuchar esa música y que cuando vos escuchás cómo las jóvenes generaciones se refieren a estos eventos, dicen, voy a ir a escuchar tocar a fulanito, a Vichy, sí. Bueno, ¿no? Tocar a fulanito. Entonces empieza este debate de si los DJs tocan, no tocan. Imagínate cómo puede sentirse un músico, ¿no? Formado, por ejemplo, ¿no? A ver, Charly García, formado en un conservatorio, con un oído absoluto, con un nivel de genialidad evidente, que, digo, ¿cómo puede sentirse él y tantos otros? Digo, lo cito a él porque se me ocurrió él, pero cualquiera. Frente a que alguien diga, a pensar, bueno, a ver, si estos tipos son tan convocantes, ¿no? Y realmente estos son los que hoy generan el gran negocio de los conciertos masivos, ¿no? Porque de verdad es que son conciertos absolutamente masivos, si es que se les puede llamar conciertos, eventos, digamos. Yo diría que es un espectáculo. Espectáculos masivos. Ok. Y donde la gente va, paga, baila, se pasa, no sé, 3, 4, 5 horas, no sé. ¿Cómo se puede sentir un músico que ha tomado un tiempo enorme de formación, que la ha pasado muchas veces negra en su devenir como músico, tratando de grabar un disco, tratando de conseguir productores, tratando de componer, tratando de vender discos, de armar un concierto, etcétera? ¿Cómo se puede sentir? ¿Cómo el nivel de ansiedad que puede llegar a surgir, ¿no? Y vos fíjate que yo creo que, y vos lo decís habitualmente con Miguel Mateos, hay algo del orden de la nostalgia, del orden de revalorizar algunas cosas que no van a pasar nunca de moda, que tal vez nos van a llevar a un sitio donde no todo va a ser la novedad, lo nuevo, lo original, lo creado artificialmente. No, hay una cosa que nos va a llevar a un lugar donde revaloricemos eso, que es, bueno, ver cantar, por ejemplo, ir a un concierto, pagar un ticket por un músico que nos hizo vivir una adolescencia extraordinaria, ¿no? Y conectar nosotros con eso, sí. Y a la vez que esa persona conecte con nosotros. Inclusive los músicos nuevos, qué sé yo, Lali Espósito, este tipo de personajes, tienen un sistema, no todos, ¿no? Los de categoría no lo hacen, pero ¿oíste hablar del autotune? Sé que es algo, pero no sé qué es. Bueno, el autotune es un programa, vos cantás, es tu voz, estás cantando en vivo, pero automáticamente, hay que, para si alguien no conoce música de manera... Por ejemplo, si yo canto la nota sol, pero desentono y canto sol sostenido, o sea, digamos, no un poco exactamente. Entonces, automáticamente me corrige el sonido y lo que la gente escucha es mi voz acomodada al acorde al cual yo tengo de fondo. Entonces, pero igual eso hoy se nota cuando alguien canta con el autotune, sobre todo cuando van cambiando... vos te das cuenta cuando alguien canta con el autotune. Si esto evoluciona, no sé si te vas a dar cuenta. Pero de todas maneras, bueno, sí, evidentemente hay una pérdida de calidad porque la tecnología te permite parodiar que sabes. Pero cuando sabes de verdad, ese valor agregado se nota. Ese valor agregado se nota. Pero te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con la pasión y la ansiedad. La otra vez me llegó, varias veces me llegó, se ve que se viralizó, un fragmento de un reportaje de Borges donde él decía que la amistad no tiene por qué ser algo presente. Vos podés tener un íntimo amigo
y juntarte una vez al año, te juntás y todo sigue como la última vez y el nivel de confianza, de confidencia, de intimidad es el mismo. Ahora, en el amor esto no es así. Si no es presente, no está cultivado de manera presente, constante, bueno, te puede ver con una persona un año después y qué sé yo cómo variaron las cosas en ese momento. Y Borges llega a decir, un día de ausencia, dice, puede ser terrible. Claro, en esa época vos no tenías WhatsApp para comunicarte con alguien, etcétera, ¿no? Pero digamos, dice, un día de ausencia puede ser terrible. Las pasiones, los sentimientos y la ansiedad se potencia con la cuestión pasional, con las emociones, en este caso con el amor, que es una pasión tan gravitante en la vida del ser humano, ¿no? Mira, Nico, estoy totalmente de acuerdo con Borges en lo que hace a su definición de la amistad y a la no necesidad de esa presencialidad constante en términos de un vínculo auténtico, cuando de amistad se trata. Ahora, si entendemos el vínculo amoroso como una construcción y una construcción constante, que todos los días necesita un aporte evidente, sólido, que evolucione, ¿no? Y que esté atento a las particularidades del momento. Pienso que la ansiedad en esa clase de construcciones es como un elemento inevitable, ¿no? Eh, pero nosotros los coaches, en lo que de verdad nos ocupamos y que pensamos que las personas, ya sea a través la, de la consulta o a través de la propia exploración, eh, recomendamos que se haga, es explorar cuáles son los límites de la salud dentro de esa respuesta que está dando nuestro cuerpo. Es decir, hay una ansiedad saludable. No vi a mi novia por 15 días. Hay una ansiedad saludable por volver a verla, por el reencuentro en el sentido del contacto físico, por el reencuentro en una conversación de mucha intimidad, de mucha cercanía, etcétera, por los tonos, por cosas que tienen que ver con lo físico presencial cuando tengo a la persona delante, que es muy importante. Y en esa clase de situaciones, yo creo que es irreemplazable, lo cual no significa que por X circunstancias de la vida estoy en una situación en la que estoy privado de esa cotidianidad, yo no pueda hacer uso de todos los recursos que tengo a la mano para intentar al menos reemplazar en parte eso que no me da la presencialidad para la construcción del vínculo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, hay una cosa que es irreemplazable, que es el contacto con el otro en el vínculo amoroso, y nadie puede decir lo contrario porque sabemos lo fundamental, lo esencial, lo vital que es para nuestra vida. Cuando elegimos un compañero amorosamente hablando, la presencia del otro con todo lo que eso químicamente nos genera, ¿no? Pero por el otro lado, cuando estamos hablando de la construcción de una relación, de un vínculo sólido, permanente, con la idea de futuro, digamos, un proyecto a futuro, hay cuestiones que, digamos, podemos echar mano a todo lo que hoy hay disponible. Borges lo veía desde un lugar en la que no existían un montón de cosas, en la que de repente si vos tenías a tu novia en Italia o en, qué sé yo, o en Colombia, bueno, era muy difícil lograr una continuidad en ese vínculo porque se imponía una distancia física real que no había casi forma de, qué sé yo, de sortearla, ¿verdad? Hoy está bien, digamos, no es para ir a cada rato por los valores de los tickets aéreos y demás, pero hoy vos sabés que sacás un ticket aéreo, te subís a un avión y en 10 horas lo tenés ahí frente a frente. Antes, de verdad, era todo mucho más complejo y la distancia es más caro y la distancia era una situación muy difícilmente sorteable. Hoy la distancia, yo puedo hablar, por ejemplo, por el tema de mis hijos. Yo tengo 2 hijos y tengo a mis hijos lejos de mí, ¿no? Mi hija vive en Capital Federal, a 500 kilómetros de mí, y mi hijo vive a 400, en Tandil. Mis hijos, digamos, físicamente los veo bastante poco para la distancia que tenemos. Eh, pero estoy permanentemente en contacto con ellos. Mucho más, tal vez, que lo que otras personas se contactaban antes en lugares bastante más cercanos. ¿Pero por qué? Porque, porque hay una cosa de la comunicación que depende de mi voluntad, depende de mi disposición, depende de mi disponibilidad y depende de mi compromiso y de mis ganas.
Cuando nosotros tenemos todo esto es un recurso utilizable, es una herramienta que va a generar cercanía. Ahora, cuando no está todo esto adentro, yo puedo poner como excusa la distancia para que la distancia verdaderamente exista. ¿Se Bueno, entiende lo pero a que ver, estoy diciendo? sí, por ejemplo, pero digamos, volviendo al ejemplo de Borges, o sea, vos querés saber de alguien y sencillamente lo llamás y donde esté, te comunicás y ya sabés que si en otra época ese alguien tenía un retraso por X motivo y te generaba todo un clima de incertidumbre. Entonces, ahí tenés la tecnología al servicio de, por ejemplo, bajarte los niveles de ansiedad. Pero Sí, también tengo entendido que las redes sociales y todo eso te potencia y te exacerba la ansiedad, te complica el sueño. O sea que es como que tiene como el lado A y el lado B, ¿no? totalmente, Sí. totalmente. Y eso nos obliga, ese lado A y ese lado B, que es De real. hecho, de hecho, aconsejan, esto es, no voy a decir nada nuevo, no usar el celular de noche, porque te excita y no dormís. Te Por despabilás y supuesto. ya. Por supuesto. Es cierto, la tecnología tiene un lado A. Yo no sé si es, a ver, lo diría de este modo, mi querido Nicolás. No sé si es la tecnología la que tiene el lado A y el lado B, sino nosotros tenemos un lado A y un lado B, ¿no? Nosotros podemos relacionarnos saludablemente con la tecnología como vehículo, como herramienta de comunicación, y también podemos, a veces, nuestra incapacidad o nuestra inhabilidad para autolimitarnos, tener una relación con la tecnología de adicción, no poder poner el límite, no parar. Entonces, somos los que nos despertamos con un mensaje a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque no podemos autolimitarnos en la necesidad de estar informados pensando todo el tiempo que hay un mundo que nos está ganando de mano. Muchas veces cuando yo digo, a veces los grupos de WhatsApp, cuán saludables y cuán insalubres pueden ser, ¿no? Al mismo tiempo. Vos tenés un grupo que de repente se saludan todos a la mañana y vos suponete que te levantás más tarde. Y ya en ese grupo hubieron un montón de hubo 150 mensajes. conversaciones, eh, pero 70 mensajes, conversaciones, y que cuando empezaste a mirar todo lo que había, dijiste, no leo ni escucho todo esto. Entonces sentís como que estás detrás, ¿viste? Estás corriendo como detrás de la conversación. Entonces te decís, no, voy a ponerme mañana, por ejemplo, el reloj a las 7, levantarme antes, o a las 6:30, levantarme antes, porque quiero ser la primera en saludar y la primera en que inicie estas conversaciones. Entonces, digo, me parece que mirar un poco, poder priorizar también en la vida, ¿no? Priorizar, empezar a planificar, delegar, priorizar en nuestra vida, actividades, situaciones, personas, conversaciones. Eso también baja mucho nuestro nivel de ansiedad. ¿Qué es importante? O sea, hacer de verdad esta pregunta. ¿Qué es importante para mí? ¿Qué es importante para mí? Fijarme qué están hablando desde las 6 de la mañana, cuando yo sé que de verdad, digamos, van a ser conversaciones intrascendentes, porque es lo que me indica la evidencia de conversaciones de hace 3 años. Bueno, no estoy llegando tarde a ninguna parte. O sea, si tengo ganas lo miro después cuando esté desocupada, y si no, no lo miro y no pasa nada, digamos, no va a pasar nada grave. Retomando al título de este diálogo, ¿cuándo la ansiedad deja de ser tu amiga y pasa a ser tu enemiga? ¿A partir de qué, digamos, dónde se cruza el surco? Cuando el síntoma se cronifica o cuando se vuelve ingobernable y empobrece mi calidad de vida. Por O sea, ejemplo, te convertís en un esclavo de la ansiedad. de ansiedad. O, por ejemplo, cuando vos tenés un trastorno que te obliga de alguna manera a hacer una consulta profesional, yendo a un psiquiatra, a medicarte, digamos, cuando vas a una consulta para tomar otros abordajes, para tomar otras vías de abordaje, porque estás sintiendo que de ninguna manera las formas, los recursos que vos tenés habilitados hasta ese momento te surten efecto para poder gestionar tu ansiedad. Ese es el momento en el que la ansiedad ya deja de ser tu amiga al servicio de un mensaje que te está trayendo para atender determinada necesidad, necesidad de apoyo, necesidad de claridad, necesidad de seguridad, necesidad de conexión. Ya no se trata de eso, sino se trata de un síntoma o de un conjunto de síntomas que te desbordan y que te hacen creer, por ejemplo, digo, hablando de trastorno de pánico, hablando de trastorno de ansiedad, trastorno de pánico y de ansiedad es lo mismo, o por lo menos está entendido en el ámbito de la psiquiatría como lo mismo, y se aborda de igual manera. Ese es el punto en el que nosotros, cuando nuestra vida está sumamente empobrecida, porque la sintomatología no cede
porque la sintomatología además aparece en momentos, se dispara en momentos donde ni siquiera registramos el disparador. O sea, no sabemos ni siquiera qué pasó que nos dio este ataque de pánico, esta crisis de ansiedad. No sabemos cuál fue el estímulo ese. Fue a lo mejor un leve pensamiento, una circunstancia, una cara, un olor, un sonido, un ruido, y no lo podemos como particularizar, ¿no? Ese es el momento en que la ansiedad, lejos de ya, digamos, ser un emisor, un emisario que nos trae un mensaje para atender una necesidad, para atender un miedo, para atender algo que todavía no hemos resuelto, nos trae un mensaje que es más complejo y que tenemos que abordar en un territorio diferente como es el de la salud mental. Saliendo de la tecnología, ¿no? Dentro de los vínculos interpersonales, ¿la ansiedad es contagiosa? Te pregunto porque, por ejemplo, hoy fui con mi madre a tomar un café, le dediqué un rato. Mi vieja, yo la adoro, ¿no? Ojalá me dure mucho, pero me carga de ansiedad, me llena de ansiedad. Yo dejo, cuando termino, la dejé en su casa, y me tengo que tomar un cuarto de Rivotril, porque me genera decir, la puta, ¿viste? Es una cosa, yo no sé por qué razón, todo, yo creo que siempre fue igual y yo no me daba cuenta. Pero digamos, cada vez que la veo, yo no salgo pacificado, salgo alterado, ¿viste? Me genera eso. Yo creo que hay... Que si fuese alguien que yo quiero evitar, bueno, si esta persona me genera un malestar X, no lo veo más. Pero con mi mamá no lo puedo hacer. No quiero, aparte, tampoco hacerlo. Pero te quiero decir, no me queda más remedio que ver cómo carajo administro toda esa carga salgo con cosquilleo después de estar un par de horas. Habilitando una conversación, tal vez, Nico, que quiero decir, y no me refiero a este caso particular con tu mamá, pero en cualquier lugar que uno sienta que circula la ansiedad como un elemento contaminante, intoxicante, y lo sentimos como meterse en nuestro cuerpo, habilitar una conversación donde yo pueda decir qué es lo que me está produciendo este ambiente, esto que circula acá como información. La verdad es que esta conversación que, por ejemplo, ¿no? Estoy en un ámbito volvemos otra vez al ámbito laboral, estoy en un ámbito de trabajo y hay un grupo de compañeros diciendo, sí, porque vieron que despidieron a fulanito y ahora me comentaron que ahí en Recursos Humanos están viendo una lista porque no sé quién seguirá, y se entra todo en un terreno especulativo que genera mucha ansiedad, genera un nivel de tensión enorme, empieza a disparar mi cortisol porque empiezo a darme cuenta que yo puedo estar en riesgo o que algún amigo mío puede estar en riesgo. Entonces, habilitar como un recurso la conversación de decir, bueno, a ver, momento, paremos aquí, porque esto de verdad que me está generando mucha ansiedad. ¿Qué sabemos de esto? De verdad. ¿Qué es lo que sabemos y qué es lo que suponemos? O sea, vamos a separar hechos de interpretaciones. ¿Qué sabemos? Bueno, sabemos que fulanito de tal fue despedido. Ok. ¿Cuándo lo despidieron? Ayer. Perfecto. ¿Cuál es la razón? No, bueno, porque a mí me dijeron, no lo que te dijeron. ¿Sabemos cuál es la razón? No, solamente comentarios. Listo. O sea, atendamos a los hechos muchas veces. Con tu mami. Bueno, mamá, la verdad que esto que me estás diciendo me genera bastante ansiedad. ¿Podemos hablar de otra cosa? Por ejemplo, ¿no? ¿Podemos hablar de otra cosa? Hablemos de otra cosa. Porque esto de lo que estamos hablando me genera como una cosa de inquietud que no me agrada, no me hace sentir bien. Hablemos de otra cosa. Sí, si vos la conocieras, no hay herramienta ni manipulación del diálogo que me permita. Que no nos cambiamos las sugerencias. Sí. Pero, ¿y cuál digamos, cuáles son los remedios, las herramientas elementales, básicas, de manual, que vos dirías son las que hay que aplicar para poder administrar la ansiedad sanamente o saludablemente? Mira, deporte, supongo. Bueno, hay muchos recursos a la mano que son muy efectivos, que son los que todos más o menos hemos escuchado y conocemos, y quien ha tomado alguno de estos recursos sabe que funciona. Hay un abordaje nuevo, no es nuevo, pero quiero decir, tampoco es el más difundido de todos, que es el mindfulness, que yo creo que es un recurso bastante interesante. Hoy los neurocientíficos que abordan estos temas desde lo clínico, que hacen una observación clínica de estos síntomas o de este síndrome de la ansiedad que todos en algún momento de nuestra vida padecemos,
dicen que, bueno, que respirar baja enormemente el nivel de ansiedad, porque crea un estado de conciencia que se vincula con la corteza prefrontal. Dejamos de estar secuestrados por la amígdala y se activa nuestra corteza prefrontal, empezamos a entender que estamos en este aquí y en esta hora donde no está pasando nada grave, donde todo esto que estamos pensando lo estamos imaginando, lo estamos fantaseando, pero que en este momento no está sucediendo. Entonces esa activación de la corteza prefrontal baja enormemente, calma toda la sintomatología porque nos conecta con una parte de la actividad cerebral que de alguna manera permite la atenuación de estos síntomas, ¿sí? Que es la actividad de la corteza prefrontal. Se apaga la amígdala y todos los neurotransmisores de la amígdala y se activan aquellos que tienen que ver con la racionalidad, ¿sí? Por un lado eso. Sí. Sí. No, porque sí, yo noto, por ejemplo, estaba viendo un informe, decía que el 60% creo que en Argentina, tiene sobrepeso en la población. Y en el capitalismo, que es un sistema que yo defiendo a capa y espada, a diferencia de lo que es en sistemas alternativos, precisamente lo que hay es abundancia. Y el gran desafío es administrar la abundancia. Así la otra es. vez escuchaba hace muchos años a un tipo que, más allá de la opinión que uno tenga, me parecía atractivo lo que decía, Rafael Bielsa, que fue canciller de Argentina Sí. y viene de una familia de abogados, ¿no? De Rosario, prestigiosos. Bueno, y él decía que cuando él estudiaba, debe ser un tipo, hace muchos años que no lo veo en la televisión, debe ser un tipo grande, Sí. en ese momento, cuando él estudiaba Derecho, el secreto estaba en tener los libros, que eran caros y que no todo el mundo tenía acceso. En la Edad Media, lo que había era hambre, la escasez. Entonces los reyes, precisamente para demostrar poder, engordaban a propósito. Y engordaban y se pesaban para ver si estaban más gordos y competían con los reyes de los reinados colindantes para ver cuál era el que tenía. Y yo, me parece a mí, nunca estudié el tema, ¿viste que los gitanos cuando se casan, las gitanas engordan y los gitanos engordan? Me parece que es propio de las comunidades primitivas que, ¿por qué? Y bueno, los gitanos ricos tienen que, debe ser una costumbre ancestral. Y de hecho, si vos te fijás, se trata de que la cultura te permita administrar. ¿Dónde hay más gordos? ¿En un country o en una villa miseria? Es decir, bueno, qué buena pregunta, porque me parece que puede haber también, hay enfermedades te digo de otra cosa, una abundancia pobre de calidad. Bueno, pero te digo esto. ¿Cómo se le llama a los representantes de los trabajadores? Concretamente son las CGT, los gordos. Sí. Cuando en realidad siempre la delgadez fue históricamente un sinónimo de pobreza. Pero ahora, vos fíjate, ¿de qué estás hablando vos? Vos estás hablando de gestión, justamente, claro, estás hablando de gestión. ¿Por qué te digo esto? Porque digo, como hoy todo abunda, para escapar de la ansiedad aparecen adicciones extrañas, nuevas. Por ejemplo, la ludopatía, ¿no? Ya no se trata del tipo que va al casino. Estuve viendo algunas cosas. Los tipos que se dedican a estas cuestiones directamente hacen todas las apuestas por el celular. Y apuestan por ver quién gana el partido el domingo. Y apuestan y juegan al póker. Y juegan a esto. Juegan. Vos me decías hace un ratito. La adicción a la pero quiero, digamos, ¿qué tiene que ver con la adicción a la pornografía, por ejemplo, o otro tipo de cosas, que son válvulas de escape de gente que tiene una ansiedad y la tiene que canalizar, mal canalizada, en este tipo de prácticas, de hábitos. Igual, digamos, que estamos entrando como en un territorio distinto porque la adicción. ¿Pero no es una consecuencia de la ansiedad, las adicciones? No, la adicción no es una consecuencia de la ansiedad. No. El fumador. No es una. O sea, puede ser que la ansiedad sea un elemento que colabora con esa situación. Pero la adicción. La adicción es una cosa mucho más profunda, si querés, no viene del lado del síntoma, sino la adicción viene de una situación mucho más profunda y más compleja. Vos fíjate que adicción quiere decir partícula negativa, quiere decir sin, dicción, dicho, es lo no dicho. La adicción es lo no dicho. Tiene que ver con lo que no se dice o no se ha dicho desde tiempos remotos, ¿no? Entonces, esa herida, ese trauma, esa herida es la que provoca que determinadas cuestiones se manifiesten o haya como
no sé, una cierta proclividad a que se exprese una adicción, ¿no? Pero tiene que ver con otra cosa. La ansiedad puede ser un elemento de la adicción. Y es un elemento más como consecuencia que como causa, porque el adicto desarrolla ansiedad cuando está privado de aquello a lo cual es adicto. Esa es la Sí, la ansiedad que se creencia. desarrolla. Digamos, no es como una ansiedad de base, sino como una ansiedad como consecuencia de la privación, ¿no? Pero estamos hablando de otra cosa ya. La ansiedad es una cosa tal vez, también la ansiedad puede aparecer como un elemento ligado al trauma, que ya eso es territorio de la psicología, ¿no? Cuando la ansiedad se presenta como algo, por ejemplo, por la clase de apego que tengo desde mi infancia, por aquellas necesidades no atendidas en mi infancia, entonces desarrollo determinada calidad de ansiedad cuando afuera se presenta un estímulo X que me retrotrae a aquello, ¿no? De repente el perfeccionismo, determinadas cuestiones que tienen que ver con mi forma de comportamiento, tienen mucha relación con traumas o heridas de infancia o necesidades no atendidas en la infancia. Y a veces en esos ámbitos la ansiedad aparece como un elemento más, pero no como un elemento único y exclusivo que se dispara por un estímulo ahí afuera y por una clase de pensamiento catastrófico que tengo acerca de mi futuro o el futuro de algo, como por ejemplo mi futuro laboral, o que me van a despedir, o que no voy a, o por ejemplo, que, no sé, me voy a casar y que mi novio me va a dejar ahí en el altar, ¿viste? ¿De dónde viene ese miedo? Y tengo que parar, por eso vos me preguntabas cuáles son las herramientas. Bueno, la respiración es una, la meditación es la otra. Desde el coaching decimos nombrar el miedo, nombrar el miedo. ¿Qué está diciéndome mi cuerpo en este momento? ¿A qué le tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo? Bueno, por ejemplo, en el caso que puse del casamiento, tengo miedo a que no me quieran suficiente para tomar este compromiso. Tengo miedo a eso, tengo miedo a que esa persona no me quiera lo suficiente como para llegar a este momento a tomar ese compromiso. Tengo miedo al abandono, tengo miedo al rechazo. Cuando nosotros empezamos, esto es lo que creemos y ejercitamos desde el coaching, Nico, cuando nosotros nombramos ese miedo, el miedo pasa de la amígdala a la corteza prefrontal. Y cuando aparece en escenario la corteza prefrontal, con ese nombre que le estoy poniendo, el síntoma empieza a disminuir. Es decir, la ansiedad empieza a atenuarse. Muchas veces no desaparece por completo, pero sí se atenúa hasta un punto en que es manejable para mí y puedo convivir con con ese nivel de ansiedad. Por lo que estás diciendo, digamos, la ansiedad está asociada a la desconfianza. Bueno, ¿le querés llamar así? Bueno, llamémosle desconfianza. Yo creo que a veces es desconfianza, a veces se manifiesta como desconfianza, a veces es un miedo muy difícil de ubicar, no sé, pero ¿por qué muchas veces no sé también? Porque no me detengo a hacerme estas preguntas. ¿Qué necesidad tengo que no está siendo atendida? Por ejemplo, la necesidad de tener un salario o un ingreso que me permita vivir sin demasiados altibajos, ¿no? O sin estar pensando si puedo o no puedo pagar la luz o si puedo o no puedo pagar el gas o el teléfono. Entonces, cada vez que me llega un mail de mi jefe y que se activa todo ese sistema de alerta y mi cuerpo se pone en esa posición de alerta, se activa, o sea, lo que no estoy atendiendo es esa necesidad. ¿Y cómo atiendo esa necesidad? Primero nombrándola. La verdad es que sí, tengo miedo. Tengo miedo de esto. Tengo miedo de quedarme sin trabajo, tengo miedo de... Y ya cuando lo nombro al miedo, empieza a dejar de ser ese fantasma que habita mi cabeza. La Porque, paranoia, por ejemplo, es un grado extremo de ansiedad. sí, total, sí. Un grado específico, una cosa muy específica, una manifestación muy específica de la ansiedad, pero en extremo. O sea, cuando O estoy sea que la ansiedad, digamos, se convierte en tu enemiga cuando te quita, digamos, de la realidad. totalmente, Cuando te aleja del contacto con la realidad. Mientras tenés una totalmente. ansiedad que no se desenfoca de la realidad, es una ansiedad razonable, Porque saludable, normal. la ansiedad, igual que el miedo, es información que nos prepara. Si nosotros no tuviéramos un mínimo de miedo, ¿sí? No sobreviviríamos. Porque todo sería como a tientas y a tontas y a locas. Si no tuviéramos miedo, nos sería muy difícil sobrevivir. El miedo es información muy útil porque nos prepara para medir el riesgo, para pensar
con nuestra corteza prefrontal y analizar qué es lo que tenemos adelante y cómo lo vamos a enfrentar o a atravesar. O sea, hay una porción de miedo que es absolutamente útil e indispensable. Ahora, cuando ese miedo está sumamente exacerbado y forma parte de una fantasía enorme, permanente, de la que no podemos salir, que está permanentemente en nuestro sistema nervioso y en nuestro cerebro, y la alimentamos constantemente con más pensamiento, le echamos nafta a eso, se vuelve crónica. Al volverse crónica, esa sintomatología no nos abandona. Y al no abandonarnos esa sintomatología, puede llegar a un nivel absolutamente intoxicante y muy poco saludable que nos puede llevar a la consulta psiquiátrica. Vos sabés que yo tuve hace muchos años, 10 años atrás, una situación de una ansiedad exacerbada. Yo te diría que no sé si era paranoia, pero había componentes. Una vez perdí un avión, estaba en México, con la computadora, vivía en un estado de exaltación tal que estaba a 30 metros de la, Puerta de Marte. de la puerta, me estaban llamando por el parlante, era el último. Y cuando yo advierto que me llaman, quiero pagar, cerrar la computadora y en esos minutos, 4 o 5 minutos, viste cómo son los aeropuertos, rigurosos. Perdí el vuelo, tuve que pagar la multa y esperar 12 horas para el próximo avión. ¿Y cómo superé eso? No lo superé ni con psiquiatría ni con nada. Ese pánico que yo tenía, o llamale X, no sé qué era, una perturbación, se me fue cuando me enfrenté con aquello a lo cual yo le temía. Lo vi, me enfrenté, me armé de valor, vi aquello que me aterraba o me generaba un desorden interior, y cuando lo vi, después de ver, mientras todo ese tránsito de verlo, estaba. Después, nunca más volví a tener ese síntoma, ¿no? Pero, digamos, como si a alguien le sirve, no hay mejor cosa que ante el temor o la ansiedad extrema que te genera algo, una inquietud que vos tenés en tu cabeza, que enfrentarlo y poner la cara. Y a partir de ahí, me parece que es muy saludable. No sé. Sí, hay situaciones y situaciones, digamos, no todo tiene la misma calidad. Por ejemplo, voy a decir algo. Tuve un tiempo a una niña que vivía con mucha ansiedad, muchísima ansiedad, una ansiedad muy poco saludable, que sus papás no estuvieran en la puerta del colegio cuando la puerta se abría y ella salía afuera, y no los veía. Entonces empezaba a tener muchos síntomas de una ansiedad muy poco gobernable, ¿no? Y aparecían los papás a lo mejor 1 minuto, 2 minutos, porque estaba todo atiborrado de papás y los papás habían dejado el auto lejos y tardaban esos 2 o 3 minutos en llegar, y cuando llegaban a ella, la nena estaba al borde del llanto, y al borde de un llanto muy angustioso, ¿no? Entonces, hay situaciones y situaciones. Con ella trabajamos mucho el tema digamos, de poder aceptar que la incertidumbre forma parte de nuestras vidas, que los papás siempre van a estar, pero que puede pasarles cualquier cosa y que de alguna manera ella va a enterarse, va a saber si hay una demora, que había como un circuito de apoyo, ¿no? Que lo hicieron con la maestra y con. Pero hay cosas del orden de la desaparición del otro, que son más complejas de abordar. En este caso, a ver, pierdo el avión. ¿Qué me pasa si pierdo el avión? Bueno, la verdad es que lo tuviste que pasar sí o sí, no tuviste forma, no tuviste escapatoria. Entonces, bueno, lo que tuviste que pasar es la incomodidad de esperar 12 horas, es la incomodidad de tener que estar en un aeropuerto donde todo. Además, un aeropuerto tiene una característica, un aeropuerto. Los odio. El aeropuerto, por definición, es un no lugar. Un no lugar. ¿Qué quiere decir un no lugar? Nadie se queda en un aeropuerto. No es un lugar para quedarse. Eso es un no lugar. Es un lugar de tránsito por definición. Es un lugar al que vos llegás para irte. ¿Sí? Es un tránsito indispensable, pero es un lugar en el que no te quedás. A no ser que seas Tom Hanks en la película La Terminal, que vivió como 14 años. En un aeropuerto. Sí, pero bueno, eso es trabajo, no es un lugar, digamos, no es un lugar de tránsito, sino un lugar de trabajo. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, o sea, enfrentaste la incomodidad, enfrentaste la responsabilidad de no haberle prestado atención a lo que tenías que haberle prestado atención. Pero no me quedaba más remedio. Y sí, y no te quedaba más remedio. Y a veces no nos queda más remedio que hacer frente a eso. Es más, para quienes hemos tenido trastorno de pánico en algún momento en la vida, una de las primeras cosas que nos dicen cuando vamos a la consulta es: sé que estás experimentando en ese momento de la crisis
síntomas espantosos y que sentís que te vas a morir, pero que tu corteza prefrontal sepa que eso no va a ocurrir. O sea, entrenala para que sepa que no va a ocurrir. Vos tenés que saber que eso no va a ocurrir. ¿Sabés qué me servía a mí mucho cuando tenía esos ataques? Me servía conectar con el piso frío. Yo tenía un ataque y me descalzaba y me iba, mi casa tenía pisos de madera, pero en mi cocina, en el baño, había piso de cerámico. Entonces me iba a la cocina o al baño y me quedaba parada sobre el piso frío. Eso me conectaba con el momento y me sacaba de esa especie de nube mental en la que yo solamente estaba atenta a todos esos síntomas de muerte que sentía. Me conectaba con el momento y eso me permitía como salir de ese bucle y decir, no, estoy parada, estoy bien, estoy soportando estar parada, acá no está pasando nada más que todo esto que mi mente imagina y ya va a pasar, ¿no? Y ya va a pasar, y ya va a pasar, y de hecho pasaba, ¿no? Entonces, volviendo al tema de herramientas, conectar con el aquí y el ahora es una herramienta muy potente. Nombrar el miedo es otra herramienta muy potente. Aceptar que tengo este miedo y aceptar que tal vez, aunque sea muy incómodo, como te pasó a vos en el aeropuerto, lo mejor que me puede pasar para liberarme de esta ansiedad o para gestionarla mejor o administrarla mejor, es que yo tenga que enfrentarme a esa situación, que no me quede otra más que enfrentarme. O sea, le tengo terror a mi jefe porque cada vez que pasa me mira con una cara. Lo mejor que me puede pasar, aunque yo lo postergue, lo evite, me vaya al baño para que no me mire o lo que sea, es que me llame a la oficina a tener una conversación. Lo mejor que me puede pasar. ¿Va a ser incómodo el momento? Sí. ¿Voy a estar aterrada? Sí. ¿Sabes lo que va a pasar después? Me voy a dar cuenta que no pasó nada grave, que la conversación Sí, era indispensable. o uno mismo pedirle al jefe una audiencia y También consultarlo. desafiar yo mi propio miedo, ¿no? Y decir, bueno, listo. Tengo esta impresión. ¿Es correcta? ¿Usted está conforme conmigo o es una cosa que se me ocurre a mí? Por ejemplo, desafiar Ese- ese miedo, Y ahí desafiarlo de tenés verdad. una por completo, porque si no es una. Mira, te voy a contar algo. Mira, esto queda grabado. Vos sabés que cuando yo era joven, hace 30 años, ¿no? O sea, joven digo, adolescente, estaban de juerga. En esa época no existían las redes. Uno si te gustaba una chica, tenías que ser guapo, tenías que ir y encarar. En el colegio, en la calle, en lo de fuera, ¿no? La discoteca. O sea, era había que ir y plantarse. Y cuando una chica me gustaba y yo pensaba y me tenía loco, yo iba y encaraba. Y si me decía que sí, enhorabuena. Pero si me decía que no, automáticamente se me pasaba dejaba de pensar en ella inmediatamente, ya la descartaba de plano porque sabía que no era correspondido. Entonces ya tenía que pensar en otra cosa, pero era casi instantáneo, hasta saludable. La chica del cuarto B del Nacional me tiene loco, hasta que fui y la encaro. Chao. Una vez que la encaro resuelvo el problema. O para bien o para mal, pero ya el problema no tengo más. Claro. Porque, por supuesto. Y eso genera un alivio inmediato. O sea, poder descartar la ansiedad, porque ya atravesé la situación, genera un alivio inmediato. Entonces se calma, explicado en términos neurocientíficos, se calma mi amígdala, se activa mi corteza prefrontal, a otra cosa mariposa, y acá no ha pasado nada, porque en realidad otra vez estoy, digamos, como en condiciones de volver a intentar lo que haya que intentar sin ansiedad. Vivi, 1 hora y media te estuve abusando de tu tiempo. Para contactarse con Gracias por Viviana, esto. abajo del vídeo está su WhatsApp. Siempre es un placer hablar contigo. Son las 8:30 de la Gracias, noche del igualmente, sábado. Nico. ¿Eh? Muchas gracias igualmente. Para mí también es un hermoso espacio para reflexionar y para también contabilizar anécdotas y cosas, ¿no? Que creo que, bueno, son útiles, son útiles, son Estoy útiles. pensando podemos hacer una charla antes de fin de año, porque el fin de año es, mucha gente hace balance, mucha gente se suicida, mucha gente pasa la fiesta de una manera muy negativa, mucha gente tiene ansiedad y expectativas por el año que viene. No sé, me gustaría Sí, buscarle me encantaría ese tema, me encantaría. la vuelta a cómo encarar precisamente eso, ¿no? Porque, sin embargo, entre el 31 y el 1 de enero es de un lunes a un martes, pero le damos un simbolismo y una carga tan enorme que no es Así del es. lunes al martes, por También alguna razón, a las fiestas, a todo lo cultural. que eso significa, Sí, a la así reunión que familiar, a las expectativas de actualizar por ahí vínculos que no son muy actuales, muy vigentes, a todo eso tiene una gran carga simbólica,
y muchas veces eso nos deja en un lugar de mucha Nostálgica, frustración, uno se acuerda con quienes nostalgia. pasó. Mira, Luigi nos dice, la conexión a tierra es otra herramienta, se ha perdido hace décadas con calzado de suela aislantes. Ahí le puse una H, no sé si es un error tipográfico o es una palabra que al menos yo no conocía. Pisos vinílicos. Bueno, se ve que Luigi sabe bastante de todas estas cuestiones, yo soy un ignorante total y completo. Aunque la losa radiante esté acorde a lo que yo necesito, digo que conozco. Te mando un beso, Vivi. ¿Querés decir algo más? No. Bueno, cerrar un poco con esto, con esta última reflexión, Nico. La ansiedad, no la tomemos como una enemiga, no pensemos que viene a amenazarnos, a poner nuestra integridad en riesgo, sino que viene a informarnos de alguna necesidad no atendida, de algo que necesitamos conocer para poder empezar a gestionar toda esta sintomatología que se presenta en nuestro cuerpo. No está pasando nada grave, a no ser que estemos ante un impacto que ya genera un empobrecimiento y ahí sí ya dejó de ser nuestra aliada y ese es el momento de recurrir a una consulta. Pero mientras tanto, tratémoslo como una aliada que nos trae una información súper valiosa para que podamos ir más profundo adentro a atender necesidades reales, constantes y que muchas veces no les prestamos atención. Ok. Bueno, te mando un beso enorme y un saludo a todos los que nos estuvieron acompañando. Saludos a Y todas las personas que han estado allí. el video ya queda colgado y los que quieran contactarse con Vivi ya saben, debajo del video tienen un link que directamente te conecta con el WhatsApp de Viviana, desde cualquier lugar del mundo. Cariños Muchas para gracias todos a todos. y gracias, Vivi. Un beso enorme. A vos, Nico, siempre. Chao. Chao. Bueno, hasta acá con este live de Nicolás Márquez con Viviana Hernández, hablando un poquito de la ansiedad y de temas psicológicos, que ya Nicolás Márquez, una vez por mes o un poco más periódicamente, está haciendo este tipo de videos con Viviana, hablando un poco de psicología. Señores y señores, hasta acá con el live de hoy, con este programa 249 de tercera temporada de Batalla Cultural. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa me lo dejan en comentarios y nos vemos en el próximo capítulo. Que anden muy, pero muy bien.